Porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Bueno, una noticia obviamente que hay que comentar abriendo el programa. Ayer se produjo un evento importante, un evento convocado por los partidos del llamado G4, los partidos que han venido hasta ahora hegemonizando lo que alguna vez se llamó la Mesa de la Unidad Democrática. Este acto fue una suerte de eco del excelente acto organizado por la sociedad civil el martes pasado en la Aula Magna y presentó ayer una plataforma denominada Frente Amplio por la Libertad de Venezuela. A nosotros nos parece positivo. Nosotros siempre queremos ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Ese acto de ayer tuvo algunos elementos que pudieron ser mejores, ciertamente. Aquí lo dijimos en varias oportunidades. El Frente Amplio, para que sea amplio y para que sea frente, no puede ser convocado por los mismos gestores de las derrotas pasadas. Porque en ese caso sería básicamente un frente no para construir las victorias del futuro, sino para justificar las derrotas del pasado. Este acto de ayer, convocado por los partidos del llamado G4, bueno, tiene algunos detalles en ese sentido. Pues se convoca a la gente para informarles ya, no para que se debata, no para que se construya entre todos la plataforma, sino para informarles que hay una plataforma así o asado, y también para convocar de inmediato ya dos marchas. Una para la semana que viene, otra un poquito después, en tal o cual sentido, ¿no? Sin permitir que la gente discuta y elabore, bueno, cuál es la estrategia de este frente, cuál es la política de este frente, cuáles son las prioridades de este frente, ¿son las elecciones del 20 de mayo o es el hambre de la gente? ¿O se va a combinar de esta o de la otra manera? Bueno, pero repito, salvo esos aspectos que por cierto son importantes, es positivo que se haya dado ese acto de ayer porque es un paso de avance en función de la construcción de la unidad en Venezuela. No es la unidad, pero es un paso de avance en función de construir la unidad de los venezolanos. Ustedes no recuerdan que hace poco, por ejemplo, el señor Enrique Capriles decía que él no se sentaba en ninguna mesa donde estuviera Henry Ramos Alup. Hace nada. Bueno, resulta que ayer estaban sillita con sillita Henry Ramos y Enrique Capriles, y eso es positivo. Eso es positivo. Miren, hace algún tiempito yo tuve que ocupar una posición para reconstruir la unidad venezolana porque hubo un cisma en la oposición, hubo una situación muy dura en la oposición, un partido muy importante y dirigentes muy importantes como Frei Guevara y el Partido Voluntad Popular prácticamente eyectaron del cargo a Ramón Guillermo Aveledo, ese ilustre venezolano. Bueno, ayer ocurrió que en los tweets fue justamente Frei Guevara en la red social Twitter que anunciaba que el vocero de los partidos iba a ser precisamente Ramón Guillermo Aveledo, y eso es positivo, eso es importante, eso es un paso de avance. Es decir, el G4 se reconstituye. Y para presentarse de manera más fresca, por así decirlo, ante el país, entonces organiza un dispositivo para ser acompañado por actores de la sociedad civil. Eso, repito, es positivo, es un paso de avance en función de la unidad, pero aún no es la unidad. Es demasiado importante que esa formación que ayer se anunció logre restablecer contacto, comunicación, y logre posibilitar
definir objetivos y estrategias con actores muy importantes de la oposición, como por ejemplo la señora María Corina Machado y el señor Antonio Ledesma. Eso es muy importante, y es muy importante también que logren restablecer comunicación y definición de líneas conjuntas con actores tan importantes como el señor Henry Falcón y los partidos que lo agrupan. Que a unos no le gusta María Corina, que a otros no le gusta Henry Ramos, que a otros no le gusta Henry Falcón. Bueno, esta no es la alfombra roja de Hollywood. Aquí no se trata de que te guste o no te guste. Aquí no se trata de que fulanito me cae simpático y el otro no. No. Se trata de Venezuela, se trata del país, se trata de la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y por eso la unidad debe ser lo más amplia del mundo. La unidad tiene que ser una unidad total para poder enfrentar a un adversario con tantos recursos y con tan pocos escrúpulos. Dicho esto, vamos de inmediato con el tema del día de hoy. Mañana se conmemora el Día del Médico en Venezuela. Esto es para nosotros, para todos los venezolanos, muy importante. Esto no es un asunto gremial, esto no es un asunto de las personas vinculadas con esa digna profesión. Esto es un asunto de los venezolanos. La profesión del médico tiene directamente que ver con el ejercicio del derecho a la vida, que es el derecho humano fundamental. Y nuestros médicos venezolanos han sido particularmente agredidos, no desde ahorita, desde hace más de 18 años. Su condición, su profesión ha sido escarnecida y han sido sometidos incluso a la vindicta pública, al odio público. Es decir, el gobierno que no le da insumo a los hospitales, el gobierno que permite que haya mafias que saqueen los hospitales, después le dice a la gente, mira, no hay cosa porque es que los médicos se los llevan. Y eso ha generado incluso reacciones violentas contra ese personal, contra esos profesionales. Contra viento y marea, los médicos venezolanos han estado allí construyendo salud para los venezolanos, defendiendo el derecho social a la salud. Por eso tenemos de inmediato la voz del doctor Hugo Lezama. El doctor Hugo Lezama es vocero importante del Colegio de Médicos en Ciudad Guayana. En Ciudad Guayana acaba de ocurrir una cosa singular. Hace 2 días hubo una protesta en 2 hospitales, en el hospital de Raúl Leoni, conocido como Guayparo, y en el hospital de Uyapar, una protesta de médicos exigiendo mejores condiciones de trabajo, exigiendo dotación. Bueno, resulta que 10 horas después, la respuesta del gobierno no fue atender los reclamos de los médicos, sino militarizar esos hospitales con el pretexto de que había robo de insumos. De todo eso y de mucho más quisiéramos hablar de inmediato con el doctor Hugo Lezama. Doctor Lezama, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está pasando en Guayparo y en Uyapar? ¿Qué está ocurriendo en Guayana? Te escuchamos. Muy buenos días, Chu. Gracias por esta nueva oportunidad que me está dando para dirigirme a todo el país. Es importante que mantengamos a la población informada sobre la situación de salud que está ocurriendo en el país, y bueno, me corresponde a mí en Ciudad Guayana ser la ventana de los sin voz, o sea, la tribuna donde los médicos se ven amedrentados. No tenemos derecho a denunciar, o tenemos el derecho pero nos reprimen, denunciar la profunda crisis que está sucediendo en los ambulatorios, en los hospitales de Ciudad Guayana. Recientemente tuvimos un pequeño problema, un gran problema a nivel del área de retén del Hospital Pediátrico Menca de Leoni, que es un hospital adjunto al Hospital Raúl Leoni de Guayparo, donde fallecieron unos recién nacidos, desafortunadamente, porque hubo un apagón que duró 4 horas, y cuando se restituyó la energía eléctrica no fue posible obtener la actividad adecuada de los ventiladores mecánicos que le daban soporte vital a unos recién nacidos que posteriormente el jefe de servicio nos comunicó de que habían fallecido. Lamentablemente, bueno, esta situación generó que fuera investigado como noticias crímenes esto que se denunció a nivel de los medios de comunicación, y actualmente tenemos algunos médicos que están en sumario por esta situación, y esto genera pues el temor de los médicos
hacer las denuncias respectivas porque nos vemos amedrentados y acosados. Es como la cuestión del sofá, pues no se busca el culpable, sino se incrimina, o sea, no se busca la situación que origina las cosas para tratar de buscar soluciones, sino que se ataca al que menos tiene la culpa, que es al médico. Nosotros no somos un jefe de mantenimiento, ni somos electricistas, etcétera, y que eso depende de la parte institucional y de alguna forma tiene que dar una respuesta. Y no la hemos tenido, y tenemos médicos que están siendo implicados en esta cuestión, y eso genera pues un temor. Nosotros invitamos a una asamblea recientemente para tratar este punto y otros puntos, y la afluencia de médicos fue muy escasa. Los medios de comunicación tienen prohibido la entrada a los hospitales. En más de una ocasión hemos dicho que eso no es patrimonio de los que dirigen el país, sino es patrimonio del pueblo. Nosotros, si sumamos fuerzas, los que están en la parte gubernamental, los que dirigen las instituciones, y nosotros como gremio y todos los trabajadores de la salud, podemos obtener mejores resultados. Sin embargo, se parcela esta situación y prácticamente pareciera que nosotros somos esclavos de las personas que en un momento dado el pueblo los eligió para que dirigieran los destinos del país. Es una cuestión muy embarazosa para nosotros. Nosotros como gremio hemos luchado al respecto, sin embargo pareciera que nos está ganando la partida la situación de crisis que cada día lo sufrimos en los hospitales y en los ambulatorios. Nos hemos reunido para debatir estos puntos, y tratamos de tener la mayor prudencia cuando hacemos este tipo de declaraciones a nivel público, para que no se considere como una noticia crimen, para que no se considere al médico como un enemigo de la parte que nos gobierna en este momento, sino nosotros queremos ser amigos para buscar un bien común. El bien común es la salud del pueblo venezolano. Nosotros no queremos que nos criminalicen, no queremos que nos persigan, como ocurrió en el hospital de Guayparo ayer, cuando un residente en un maletincito que utilizan para sus guardias, carga un yerco, una jeringa, una dipirona, una gasa, etcétera, que no es que se está llevando los insumos del hospital, sino que está trayendo. Muchos de nosotros trabajamos en la parte privada y de alguna forma hacemos acopio de algunos medicamentos que incluso vamos los compramos en la farmacia, o sea, porque por ejemplo, los que trabajan los anestesiólogos siempre cargan un maletincito con cualquier cantidad de drogas que en un momento dado les puede servir para atender a sus pacientes, porque a veces no hay los medicamentos en el hospital, y eso no es que están saqueando el hospital. O sea, hay una mala interpretación al respecto. ¿Por qué? Por esta misma conseja que hizo el gobierno nacional diciendo que nosotros los médicos venezolanos no servíamos para nada, que mejor eran los médicos cubanos, etcétera, etcétera, y se hizo una opinión pública sobre los médicos que no nos ha favorecido en nada para nuestro ejercicio profesional. A Dios gracias, con esta crisis profunda de salud, ya el pueblo venezolano está volteado. Los médicos de Ciudad Guayana informándonos de esta situación insólita allá en el sur del país. Comparto con ustedes la información vía correo del Carní. Personal de hospitales Uyapar y Guayparo protestó por mejores condiciones de trabajo y de atención médica. Con pitos y pancartas y una bandera de Venezuela, personal obrero, médico y enfermería de los hospitales Dr. Raúl León y Uyapar protestó dentro del primer centro asistencial de Guayparo este miércoles en la mañana.
Pésimas condiciones laborales, bajos salarios y persecución son las causas de una protesta que parece no tener fin para el personal de salud en Venezuela. Esto fue el día miércoles. El día jueves se produce la militarización del hospital, así nos lo dice el diario Primicia. Militarizado el hospital de Guayparo. Funcionarios del ejército chequean a las personas que entran y salen del centro de salud, produciéndose situaciones como la que acaba de referir el doctor Hugo Lezama. Hay estados del centro del país donde la situación ha sido incluso peor, donde el presidente del Colegio de Médicos ha sido perseguido y obligado a irse al exterior. Es el caso del estado de Aragua, y desde el estado de Aragua tenemos el testimonio del doctor Rancés Milano, vocero del Colegio Médico de la entidad. Doctor Milano, muy buenos días. ¿Qué es ser médico hoy en el estado de Aragua? Le escuchamos. Buenos días, Choto Raba, gracias por esta oportunidad que me da. Mira, ser médico no solamente en el estado de Aragua, ser médico en Venezuela es definitivamente sacar el verdadero vocación de cada uno de los venezolanos que estudia esta profesión. Es el sacrificio más grande que se hace un profesional para poder tratar de menguar la verdadera crisis humanitaria de salud que estamos viviendo en este país. Como dijo el colega, y voy a ratificarte unas palabras, en este país pareciera que no es delito robar ni asesinar, pareciera que el único delito capital en este país es denunciar. Y denunciar la situación real que está viviendo la salud, no solamente en el estado de Aragua, sino en Venezuela. En el estado de Aragua tuvimos, el año pasado, como todos ustedes supieron, un caso particular, que los médicos fuimos perseguidos por la denuncia. Se hizo un grupo de Médicos Unidos de Venezuela y para denunciar la situación de crisis que estábamos viviendo, y ante la impotencia de dar respuesta por parte del Ejecutivo Nacional y Regional, no les quedó más que organizar sus colectivos armados para que nos cayeran a golpe, para que nos ultrajaran, para que nos robaran nuestros objetos, por lo que estábamos con las pancartas, con lo único que tenemos los médicos cómo hacer frente a esta situación, que es denunciar. Nosotros no tenemos armas, nosotros no tenemos poder, nosotros no tenemos dinero, pero tenemos la razón y tenemos el sentimiento de responsabilidad, como todos los médicos de Venezuela, de denunciar la situación, porque estamos viendo cómo día a día se nos están muriendo a mengua nuestros pacientes. Las denuncias en los medios de comunicaciones ya se le escapa de las manos del gobierno. La denuncia es que el grado de desnutrición es inmenso, los niños se nos están muriendo. Vemos fotografías de personas que están forrados en su esqueleto y que llegan a nuestros hospitales y días después se nos mueren. Y si un médico hace esa denuncia, es inmediatamente puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para cercenar el derecho que nos obliga la Constitución y la Ley de Ejercicio de Medicina, que es denunciar. Por eso nuestro presidente Ángel Sarmiento tiene ya 3 años en el exilio, porque denunciamos el brote de chikungunya, que no sabíamos en ese momento, que el gobierno se cayó la boca, así como las muertes de Yuca Marca que hubo en estos días, aquí por cierto en el estado de Aragua, en la ciudad de La Victoria, y nunca, por más denuncias que hicimos, por más que le exigimos al gobierno que diera una explicación, que abriera una averiguación del por qué está sucediendo eso, nunca obtuvimos, todo lo contrario. Nos mandaron unos mensajes a García de que o nos calláramos o nos callaban. La situación es grave, Chugo. La situación en el país es muy grave. Las cifras de Caritas de Venezuela es alarmante. Aproximadamente el 16% de nuestra población está en desnutrición extrema. Ni los países africanos en su peor momento habían llegado en la hambruna que estamos viviendo en la actualidad. Eso implica que 16 de cada 100 niños en este país ya tienen un grado de lesión cerebral que va a ser irrecuperable. Así recuperemos la democracia en este país. Doctor, le agradecemos, doctor, que haya compartido con nosotros hoy en la víspera del Día del Médico Venezolano esta muy grave situación. Era el doctor Rancés Milano, vicepresidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua. Debo recordarles que el nombre del presidente del Colegio de Médicos es Ángel Sarmiento, el doctor Ángel Sarmiento. Ángel Sarmiento hoy se encuentra desgraciadamente fuera de nuestro país en condición de exilio forzoso,
porque a raíz de la denuncia del brote de chikungunya en su estado, bueno, fue perseguido, fue hostigado, fue acosado. El allanamiento de la casa del doctor Sarmiento parecía un evento de película, ¿no? Hasta helicóptero utilizaron y reflectores, etcétera. Lo que no utilizan para detener a los pranes, porque por cierto, los pranes mandan en Aragua, lo que no utilizan para enfrentar el crimen, lo utilizaron para perseguir, hostigar y agredir a el doctor Ángel Sarmiento. Algo parecido ha ocurrido en materia de hostigamiento contra el doctor Feder Álvarez, secretario general del Colegio de Médicos. Entonces, cuando uno escucha la voz del doctor Hugo Lezama, cuando uno escucha los planteamientos hechos por el doctor Rancés Milano, uno se da cuenta de que no estamos hablando de una crisis, sino de por lo menos dos. Por un lado, la devastación del sistema de salud pública en Venezuela, y por otro lado, el tema de la censura, el tema de la represión, el tema del imperio del miedo, para que se callen las cosas y no se sepa. Yo quiero recordarles a los que lo olvidaron, los que tienen edad para recordar y lo olvidaron, y le informo a los jóvenes que solo después que cayó el muro de Berlín, solo después que cayó el comunismo en Europa del Este, pudo el mundo conocer lo terrible, lo desastroso de la situación de la salud en esos países. El comunismo tenía algunos hospitales, algunas clínicas que exhibían para efectos de su propaganda internacional, pero la situación de crisis, el contagio, por ejemplo, de enfermedades terribles, ¿no? Porque en los hospitales no había inyectadoras y utilizaban la misma jeringa sin esterilizar porque no tenían con qué a un gentío. Es decir, los hospitales no generaban salud, sino más bien enfermaban. Eso es lo que ocurría en los hospitales del comunismo, y todo eso se supo únicamente después que cayó el muro de Berlín, porque el espeso manto de silencio que el comunismo siempre intenta poner sobre la verdad, impedía que se supiera. Estamos viendo acá en Venezuela, en la voz del doctor Hugo Lezama, autoridad del Colegio de Médicos de Bolívar, en la voz del doctor Rancés Milano, autoridad del Colegio de Médicos en el estado de Aragua, como esta situación terrible, lamentable, lesiva al derecho del pueblo venezolano a la salud, está ocurriendo también en nuestro país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y lo hacemos con elementos de este tema que estamos manejando hoy. Mañana es el Día del Médico, mañana se cumple un aniversario más del natalicio del doctor José María Vargas. El doctor José María Vargas es perfil y ejemplo de lo que son nuestros médicos venezolanos, porque no solamente era cultor de su disciplina, no solamente era excelente en su disciplina como médico, como científico, como investigador, también era un demócrata apasionado que se enfrentó a los carujos, se enfrentó a los maduros de su tiempo y dijo, no, el mundo no es de los audaces, el mundo es del hombre justo. Esa era la voz de José María Vargas. Por eso fue el primer rector de nuestra Universidad Central de Venezuela, designado por el libertador Simón Bolívar. Eso forma parte de lo que son las razones de que se conmemore mañana el Día del Médico en Venezuela, y por eso estamos haciendo este programa especial. En el
el hospital periférico de Catia. Ahora nos venimos para Caracas. Aquí hacemos al revés. Aquí generalmente se habla de lo que ocurre en Caracas y después de la provincia. Este programa lo empezamos por la Guayana, por la Venezuela profunda, después por Aragua y ahora estamos en Caracas. En días recientes hubo protestas en el hospital periférico de Catia, en Caracas, y también el hospital clínico universitario. En el hospital periférico de Catia, las personas que me están siguiendo a través de la red de las redes sociales, que pueden ver la imagen, podrán advertir esta cicatriz que yo tengo en el lado derecho, al lado de la boca. Bueno, esta es una sutura que me hicieron hace muchísimos años. Yo era un adolescente, casi niño, en el periférico de Catia. Bueno, en las luchas y en las cosas en las que hemos participado, algún percance ocurrió. Bueno, y el periférico de Catia en ese tiempo era un hospital de choque con una capacidad de respuesta realmente importante. Acá nos vemos la denuncia que hizo el doctor Daniel Bruce de cómo en el periférico de Catia tuvieron que salir a protestar por los bajos sueldos que reciben y por la inactividad de las autoridades para solucionar la escasez de insumos en esa institución. En el hospital clínico universitario también hay una situación delicada, y allí tenemos en línea la voz de Mauro Zambrano para que nos diga qué es lo que está ocurriendo allí. Mauro Zambrano es vocero, secretario general del sindicato del Hospital Clínico Universitario. Mauro, te escuchamos. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. No, gracias a ti, Cho, por la oportunidad. Un saludo a todos los radioescuchas. ¿Qué está ocurriendo en el Hospital Clínico Universitario, que fue, orgullo de la medicina en Venezuela y centro de referencia nacional e internacional? ¿Cómo trabajan los médicos venezolanos hoy allí en el Hospital Clínico Universitario? Bueno, y las enfermeras, las camareras, los trabajadores. ¿Cuál es la condición de vida y trabajo en el Hospital Clínico? Sí, bueno, la situación de verdad muy precaria, porque hay una crisis generalizada en cuanto a todo. Cuando hablamos de insumos médicos, el déficit de insumos médicos está rondando más o menos entre un 80 y un 75%, porque bueno, hay déficit en gasas, déficit en incluso inyectadoras, en todo lo que tiene que ver pues con lo que necesita para la atención del paciente. Pero cuando el paciente llega exactamente a la emergencia, tiene que por lo mínimo tener 1 millón de bolívares, porque tiene que mandarse a hacer los exámenes correspondientes afuera de la institución, porque no tiene el hospital cómo hacer exámenes ni hematología, porque no tienen los reactivos incluso para donar también sangre están muy escasos, y esto ocasiona también que haya en este caso la sangre, pues hay muchas personas que no consiguen sangre debido a esta situación. La emergencia la encuentras totalmente colapsada. De verdad, los médicos no hayan cómo hacer. Hasta hace poco en el hospital clínico la emergencia estaba totalmente contaminada, hasta hace 2 días. Había una situación irregular ahí. Entonces, cuando subes a los pisos, que es la hospitalización, que de verdad el piso 10, por ejemplo, que es de mujeres embarazadas, no tiene las condiciones óptimas para atender un parto. Y esto nosotros lo hemos venido denunciando, el insumo de limpieza en lo que es en la institución no lo hay, lo que es cloro, pues entonces te encuentras con que la gente sale, entra con una enfermedad y sale con otra debido a esta situación, porque el cloro en este caso no lo hay, y se desarrollan las bacterias dentro de la institución. Eso es un peligro tanto para los trabajadores como también para los pacientes que hacen vida allí. La comida del paciente, yo es algo que quiero denunciar, que de verdad ahorita le están dando una arepa con caraota a todos los pacientes, tanto de desayuno, almuerzo y cena. De verdad que esta es una situación que viene sucediendo ahorita y que nosotros, mira, se lo hemos venido planteando. O sea, nosotros vamos a seguir denunciando esta situación hasta que logremos pues que el gobierno, y si el gobierno no cambia, imagínate tú, vamos a tener que nosotros los ciudadanos
ejercer métodos, porque de verdad nosotros tenemos años denunciando esta situación de salud, pues, y no hay manera. Pero unado a esto, también son los bajos salarios. Nosotros ahorita hemos venido recorriendo todos los hospitales de Caracas exigiendo un salario digno, porque una enfermera o un médico, un obrero, no pasa del $1.000.000. Entonces, con eso no podemos comprar nada. Es decir, ni siquiera para los pasajes. Hay personas que ya no tienen cómo ir ni siquiera a su trabajo. Hay personas que cuando vemos, y nosotros los trabajadores hemos perdido hasta peso debido a esta situación, porque no tenemos pues cómo a veces ni siquiera alimentarnos, y esta situación ha venido de verdad agudizándose cada día más. Como vemos, pues un kilo de pata de pollo cuesta entre 320.000 bolívares, y nuestra quincena no pasa de 150.000 bolívares, y de verdad que ahí yo hago un llamado de reflexión, porque de verdad nosotros ahorita los trabajadores estamos pasando hambre, estamos pasando una cosa que yo jamás, yo pensé que con mi trabajo pues iba a poder mantener a mis hijos, sostener a mi familia, y eso no ocurre. De verdad que es muy lamentable esta situación, y que nosotros lo que simplemente estamos exigiendo en los distintos centros de salud, atención digna, calidad de la atención, pero también además de ello, yo no te voy a negar que el gobierno ha hecho intentos en este caso de hacer remodelaciones, pero entonces las remodelaciones son express. Te voy a poner un ejemplo: en el hospital universitario remodelaron el rayos X. Entonces ese rayos X lo remodelaron hace más de 7 meses. Después de la remodelación tuvo una falla eléctrica y los equipos no funcionan ninguno. O sea, entonces tú no entiendes cómo después de 7 meses todavía no ha solucionado esa situación. Pasa en varios centros de salud esta situación que están remodelando. Por ejemplo, Hospital de Niños. El Hospital de Niños, nosotros llegamos, de verdad, estaba muy bonita la cosa, pero cuando tocamos la pared era de cartón. Entonces, ahorita la prioridad, y yo le hago un llamado al ministro, no es cemento y cabillo. Ahorita la prioridad es que el paciente llega y no tiene cómo ser atendido porque no hay insumos, porque de verdad nosotros queremos prestar una atención digna, pero si no nos dan los insumos necesarios, ¿cómo lo hacemos? Entonces vemos que el ministro está dando atención solo a la remodelación de los centros de salud, y ni soluciona las remodelaciones, porque las remodelaciones, por lo menos en el caso del clínico, tienen más de 7 meses que no funciona. Bueno, pero tampoco soluciona el tema de los insumos. Entonces, de verdad que esto es una situación que nosotros vamos a seguir denunciando, y que le hacemos un llamado de verdad a que de verdad tengan voluntad política, porque aquí son los pacientes renales, son los pacientes de cardiología que también mueren esperando ser intervenidos quirúrgicamente, son los pacientes de traumatología que duran meses esperando, hasta años, para ser intervenidos, y eso en los distintos centros de salud. Entonces, mi llamado es a eso, a que de verdad se pongan la mano en el corazón, porque no solo, y aquí quiero también decir, ahorita hay muchos pacientes que están llegando con desnutrición, muchos niños, y de verdad esto viene sucediendo en los distintos centros de salud. Y mira, decirle a un niño, ¿cómo uno le dice a un niño que no tenemos ni siquiera los insumos para atenderlo? Las enfermeras hacen una gran labor, y aquí voy a aprovechar para anunciar que las enfermeras el día de ayer anunciaron que el día martes van a hacer un pitazo, el día miércoles un pancartazo, y de caso de que el gobierno no sea escuchado, el día miércoles comienza una jornada de brazos caídos por 1 hora debido a la situación, pues, y nosotros los obreros nos plegamos a ese llamado, y le hacemos un llamado también a los obreros, que sí, que nosotros lo que queremos es simplemente atención digna para el paciente, pero además de ello queremos que nos cancelen un salario justo, que nosotros podamos
generar bienestar a nuestra familia. Así es, Mauro. Era Mauro Zambrano, vocero de los trabajadores del Hospital Clínico Universitario, dándonos una panorámica de lo que está ocurriendo a nivel de toda la Gran Caracas. Ahora, bueno, hemos revisado en los tres testimonios anteriores la crisis del presente en el sistema público de salud, en víspera del Día del Médico que se conmemora mañana. Ahora hablemos del futuro, hablemos de lo que está pasando en las aulas universitarias, hablemos de lo que está ocurriendo en el pregrado y en el posgrado. Mañana es el aniversario del natalicio de José María Vargas. No podíamos dejar de consultar a alguien de la Escuela Vargas de Medicina. Tenemos en línea al doctor Pedro del Médico. Sí, así se llama. Pedro del Médico, que además, por cierto, de cirujano, médico venezolano, es activista ciudadano. Allí nos conocimos desde hace muchos años en la lucha por los derechos sociales de la población. Pedro, muy buenos días. En tu condición de médico y también de docente, ¿qué está ocurriendo, hermano, en las aulas universitarias? Ese éxodo que ha sido denunciado no solamente de profesores, sino incluso de estudiantes, ¿qué impacto está teniendo en la formación de los médicos del futuro? Te escuchamos. Hola, Chuo, buen día a ti, buen día a la audiencia. Sí, ciertamente, como los que me antecedieron, que dieron un parte doloroso, indignante, porque eso es lo que siente uno como médico, en la postrimería del día de mañana, de cumplirse un aniversario más del natalicio de Vargas y de la conmemoración, porque ciertamente nada que celebrar, la conmemoración del Día del Médico, nada diferente lo que está ocurriendo en nuestras universidades. Primero hay que decir que nuestras universidades ya llevan más de 5 años con un presupuesto reconducido, que si ya el año pasado, por no irnos muy lejos, ya era cuesta arriba, el año pasado ahorita ha sido aún más empinada la encuesta, dado que un presupuesto reconducido de hace 5 años, manteniendo el mismo monto para el pago de personal en términos generales, para sobre todo para la operatividad. Ahora, en hiperinflación, obviamente es prácticamente incompleto para poder funcionar. Eso trae obviamente grandes problemas para hacer la docencia dentro de la universidad y en particular en la Escuela Vargas. No salimos, no escapamos a esa realidad. Ese es por un primer elemento. El segundo elemento, ya tú lo comentaste, es la diáspora, no solamente de médicos sino de profesores. En la Universidad Central y particularmente en la Escuela Vargas ha habido ya muchos profesores que se han ido, lo que hace que los que nos quedemos obviamente tengamos que ponerle pecho a la situación y tratar de resolver lo que con 2, con 3 o con 5 profesores es necesario para dar clases a un contingente de estudiantes, hacerlo con uno, como es mi caso, en mi asignatura. Yo estoy solo en primero y quinto año con una cohorte en primer año de 182 estudiantes, que en el último examen que tuvimos, que fue el segundo parcial, ya iban por 120, o sea, hubo 60 estudiantes que por varias razones no acudieron al examen, o porque se retiraron, o porque retiraron la materia temporalmente, o porque están fuera del país. Esa es una situación sumamente preocupante, porque bueno, justamente se nos van los médicos y no reponemos con nuevos médicos. Dada la circunstancia, nada difícil pensar que va a ocurrir en unos años. No vamos a tener los especialistas que se han ido, en el cual el país ha hecho una gran inversión, y no tendremos materia fresca, es decir, personal de renovación para justamente suplir esos cargos de aquellos especialistas que se están yendo. O sea, la situación obviamente se ve ostensiblemente difícil para los años venideros. Y debo decirlo con toda propiedad, esto es un plan obviamente orquestado desde el oficialismo para, desde hace muchos años, ir contra la Universidad Central de Venezuela, particularmente, o sobre las universidades en términos generales y específico en la Central de Venezuela, para ir coaptando justamente esa formación de talento, esa formación de pensadores, de ciudadanos libres, para el ejercicio de las diferentes profesiones, de los diferentes estudios que hay en las universidades. Entonces, la situación
se nos pone cuesta arriba, y uno como ciudadano, como médico, como docente, da rabia, da impotencia ver cómo no podemos hacer mayores cosas que estar día a día ahí en las universidades, dar el pecho a los que aún nos encontramos acá en Venezuela, luchando por cambiar la situación política, social y económica del país. Pedro, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros estos minutos en esta madrugada del viernes 9 de marzo, víspera del Día del Médico Venezolano. Era Pedro del Médico, investigador, cirujano y docente universitario. No solamente son los posgrados los que se están quedando vacíos, es el pregrado donde hay una situación de deserción. Nos dice Pedro del Médico, nos informa Pedro del Médico, desde hace 5 años las universidades manejan un presupuesto reconducido, es decir, para decirlo de manera más sencilla, tienen el mismo presupuesto desde hace 5 años. Y estos son los 5 años precisamente de la debacle madurista, son los 5 años de la hiperinflación, de la destrucción del poder de compra de la moneda, es decir, mantener durante 5 años a nuestras universidades con el presupuesto reconducido es sencillamente asesinar económicamente a nuestras universidades. Entonces, si los médicos se están yendo como se están yendo tantos otros venezolanos en búsqueda de oportunidades y no se están reponiendo, ¿a qué están condenando? No a la profesión médica, sino al pueblo venezolano. Que esta reflexión nos quede a raíz de la intervención de Pedro del Médico. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscópica y reemplazos articulares. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Sí, al escuchar los testimonios de los médicos venezolanos y de los trabajadores del sector salud que nos han antecedido, profunda indignación, de devastación por la devastación a que ha sido sometido nuestra nación, nuestro país, en este caso nuestro sistema de salud. Ahora, la respuesta del venezolano, ¿cuál tiene que ser? ¿Es el exilio la única posibilidad? Porque, por cierto, hay millones de venezolanos que no tienen eso ni siquiera como posibilidad de imaginar. ¿Cuál es el camino? Bueno, hay venezolanos que están, incluso en estas condiciones, construyendo esperanza, desarrollando una actitud resiliente frente a la crisis. Uno de esos venezolanos es Bernardo Guinán Ayala. Bernardo es un joven venezolano a quien yo conocí hace algunos años, porque limpio al fin y al cabo como soy,
cuando tengo algún percance de salud, tengo que buscar dónde atenderme. Y resulta que existe el Centro de Salud Santa Inés, desarrollado por la Universidad Católica Andrés Bello allá en el suroeste de Caracas, que eso es una especie de milagro, ¿no? Eso es atención médica de altísima calidad a costos prácticamente simbólicos y en medio de una pulcritud total y una amabilidad total. Bueno, allí es donde yo me atiendo cuando tengo algún problema de salud. Caramba, el gerente del centro de salud era Bernardo Guinán. Luego fue designado gerente de todo el parque social de la UCAP. Luego fue tan exitoso su desempeño que fue requerido por la empresa privada en distintos proyectos, y en la actualidad está en eso que algunos llaman el tercer sector, el sector de desarrollo social en la sociedad civil, bueno, promoviendo empoderamiento ciudadano. Él es el ancla del radar de los barrios en el radar en positivo, dando siempre buenas noticias a los venezolanos, y también es pilar de una iniciativa llamada Impronta, que quisiéramos que compartiera con todos cuál es su naturaleza, propósito y objetivos. Bernardo, muchas gracias por compartir con la audiencia de la Fuerza de la Unión en esta madrugada del viernes. Te escuchamos. ¿Qué es Impronta? Bueno, Chubo, 1.000.000 de gracias por la oportunidad, por esta maravillosa introducción que me llena de orgullo, y además de poder transmitir a tu audiencia nuestro terco empeño de seguir siendo sembradores de esperanza en este país, oyendo un poco a los médicos que me antecedían un poco en el programa. Bueno, frente a esto también, bueno, los venezolanos que estamos sumando y empeñados en sembrar esperanza, en sembrar oportunidades. Te cuento que la Fundación Impronta, mi hijo actual, conjuntamente con otro grupo de venezolanos maravillosos, a mí me acompaña sobre todo Carolina Fernández como fundadora de esta iniciativa. Es una organización de desarrollo social que nace con el deseo especialmente de enfocarnos y a generar oportunidades para los adolescentes y jóvenes en el país. Chubo, yo quería incluso, esto ha sido muy pensado de por qué nos hemos metido en el tema adolescente, y esto tiene su razón, por un lado, de quizás uno de los últimos trabajos que nos tocó desarrollar en Santa Inés, y digo nos tocó porque Carolina me acompañó en eso, en crear justamente un centro, un espacio, digamos, de atención adolescente. Y esto a raíz de que gracias a las investigaciones que vimos cercano al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica, nos dimos cuenta que Venezuela está viviendo lo que se llama el bono demográfico. En teoría, Chubo, es una oportunidad maravillosa que tiene el país, una ventana de unos 40 años, donde ya nuestra población no es tanto de niños como era hasta hace muy poco. Entonces había que tener programas materno-infantiles porque teníamos una base de la pirámide muy grande, llena de niños. Pues eso ha ido cambiando, y hoy en día el mayor número de la población venezolana es población que está perfectamente activa, mano de obra productiva para el país. No tenemos ni tantos gente mayor, digamos, ancianos, personas de tercera edad, ni ya tantos niños, sino que la gran mayoría de la población es gente que está en edad productiva. Pero frente a esa gran oportunidad, que es la que hace que los países se despeguen, bueno, tenemos también una serie de limitaciones, la violencia, la droga que mata especialmente a los jóvenes. Tenemos el tema durísimo de la deserción escolar, que hace que la gente no se prepare, que los jóvenes, los muchachos que vienen y que son la generación de relevo no se preparen lo suficiente para digamos, generar oportunidades para su familia, para tener un empleo productivo. Y por otro lado, el tema durísimo del embarazo adolescente, donde hoy en día, según cifras del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, cada 3 minutos se está embarazando un adolescente. Eso significa que el 25% de los partos actualmente en nuestro país son muchachas jóvenes de menos de 18 años. Entonces, unido eso a la experiencia que tuvimos en Santa Inés, unido también que estuve en Fundación, como tú mencionabas, en Fundación Santa Teresa, con el proyecto Alcatraz, y acercarnos a los jóvenes, en ese caso delincuentes, pues nosotros dimos cuál puede ser nuestra respuesta, y Fundación Impronta enfocándose en estos jóvenes y buscando generar oportunidades, porque el foco aquí lo que queremos es generar oportunidades para ellos, no es darle, digamos, el pez en la boca, sino darle la oportunidad de que él desarrolle su máximo potencial. Nuestro gran proyecto es crear un centro de atención integral para adolescentes, con un foco en primer lugar en salud, de la mano del equipo médico, por ejemplo, del Servicio de Medicina Adolescente, el JM Los Ríos, que es un equipo maravilloso,
donde ahí podamos construir, bueno, un servicio que atienda tanto a jóvenes del sexo masculino como niñas, con ese claro foco de ser una referencia para su salud y que busque evidentemente el tema de la prevención del embarazo. Pero no solo quedarnos con ese servicio de salud, que sería, digamos, además que es una de las tendencias que está siendo impulsadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, sino también crear una especie de centro de educación no formal que sea un germinador de oportunidades, que ellos se pongan en contacto con, bueno, descubrir cuál puede ser su talento, cuál puede ser su vocación. Y hay muchísimas otras organizaciones que gracias a esta trayectoria que hemos tenido, mira, de contacto, los que están haciendo cosas en emprendimiento, el que tiene la oportunidad que hay un joven vaya y sepa que hay la oportunidad de estudiar en una universidad privada porque hay una beca, que sepa que dónde se hacen cursos de panadería. Es decir, nosotros queremos ser un gran articulador entre las oportunidades que brinda nuestro país, aún a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo, y ese joven que tiene que desarrollar su máximo potencial para que efectivamente sea útil al país que nosotros estamos viviendo. Estamos conversando con Bernardo Guinán Ayala. Bernardo, si nos estuviera escuchando en este momento una institución pública o un empresario privado o un venezolano del exterior que está ansioso por colaborar con lo que está ocurriendo en este país y apenas puede darnos $10, pero bueno, con $10 yo sé que tú haces milagros. Si estuviera escuchándonos alguien en esas condiciones y quisiera hacer con esta iniciativa, con Impronta, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Cuál es la dirección electrónica? ¿Cuál es el contacto para realizar ese encuentro? Y por todas nuestras redes sociales, Chugo, @Impronta BZLA, de Venezuela reducido, Impronta BZLA, ahí estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Doy también mi teléfono 0414-018-8049, 018-8049, y tenemos una página web www.impronta.org.be. Ahí está, digamos, lo que estamos haciendo, los vínculos, un poco de conexión, porque efectivamente estamos en una fase de sumar a muchos venezolanos que tienen la oportunidad de colaborar con aquellos, bueno, que estamos justamente queriendo generar estas oportunidades para desarrollar ese máximo potencial. Gracias, Bernardo. Era Bernardo Guinán Ayala, ancla del radar en positivo en el radar de los barrios y pilar de esta iniciativa Impronta. Yo quiero destacar ante la atención de ustedes lo singular de esta iniciativa. Muchísimas personas apuestan a veces a iniciativas de ayuda a los niños o a los ancianos o a las mujeres, pero cuando escuchan la palabra adolescente dicen, ah caramba, eso es un problema. Bueno, en ese problema se está metiendo Bernardo Guinán Ayala con esta iniciativa Impronta. Ya nos dejó los números de referencia y las posibilidades de contacto. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Invita a 6 amigos y tú vas gratis a la Isla de la Tortuga con tu viaje en primera clase. Disfruta de 3 días y 2 noches a bordo de una lancha exclusiva y atención personalizada. Llámanos al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com, el sitio donde nuestros clientes son VIP. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso.
El Hotel Muévete por Vargas te da la oportunidad de descansar antes o al regresar de tu viaje en sus cómodas, modernas y pulcras habitaciones. En ella tienes wifi e internet para ultimar los detalles de tu viaje de turismo o negocio. TV con más de 150 canales, un pequeño restaurante para deleitar tu paladar y excelente servicio de taxi. Hotel Muévete por Vargas en la Avenida del Ejército de Catialamar, calle 3 entre calle 5. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com e infórmate por el teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos de La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para invitarles al evento que va a haber mañana con motivo del Día del Médico en la UCB. La Academia Nacional de Medicina y las autoridades de la Universidad Central de Venezuela invitan al acto de celebración del Día del Médico y la conmemoración de los 232 años del natalicio del doctor José María Vargas. Este sábado 10 a las 11 a.m. en el aula magna de la UCB. También el Movimiento Médicos Unidos por Venezuela está convocando una importante cantidad de eventos religiosos. La Misa Nacional e Internacional de las Patas Blancas, el día sábado 10 de marzo, va a ocurrir esto en Cojedes, en Guarenas, Guatire, en la Capilla Jesús Obrero de los Naranjos a las 5 de la tarde, en Guárico, en la Iglesia de las Mercedes, en Calabozo a las 8 de la mañana, en Maturín a las 9 de la mañana. El día 11 de marzo tendremos esta misa de las Patas Blancas en los Altos Mirandinos, en Amazonas, en Aragua, en Puerto Ordaz, en Ciudad Bolívar, en Carabobo, en Guárico, en Monagas, en Miranda, en Nueva Esparta, en San Cristóbal, en Trujillo, en Yaracuy, en el Zulia. Y en el caso de Caracas será este domingo en la iglesia de la Chiquinquirá en la Florida, a las 12:30 del mediodía. Esta es la invitación que nos hace tanto la Academia Nacional de la Medicina como el Movimiento Alianza Venezolana por la Salud y los Médicos Unidos por Venezuela. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Saya Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.